Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a su podcast Oye Cracks. Mi nombre es Jimena Bravo y para mí es un gusto que el día de hoy nos acompañen en estas conversaciones con grandes cracks de todas las industrias. El día de hoy estoy muy contenta del tema que abordaremos aquí en la mesa, que hablaremos sobre educación, también sobre la economía digital y cómo está afectando a los profesionales hoy en día, o beneficiando también, por supuesto. Y en esta ocasión tenemos aquí en la cabina del Economista a Iván Vega Rico, quien es el rector del Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado. ¿Cómo estás, Iván? Es un gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jimena? Muchas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación. Saludos a todos los seguidores del Economista. Y pues nada, el día de hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes relativos a la economía digital y todas estas transformaciones que hemos tenido en la sociedad en los últimos años, que seguiremos teniendo en los tiempos venideros. Y bueno, para mí es un total placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Platícame un poquito, ¿cuáles son las competencias y habilidades que hoy está demandando el mercado de los profesionales hoy en día? Esta es una cuestión sumamente interesante debido a que históricamente hablando la educación ha estado sumamente rezagada. Generalmente es un sector estático que se mantiene prácticamente inmutable durante los últimos siglos ante serias transformaciones que hemos tenido en la sociedad en prácticamente todos los ámbitos de la vida. En la actualidad vivimos en una sociedad digitalizada, una sociedad cambiante que se transforma constantemente y para poder entender las competencias que requerimos en un estudio de posgrado, por ejemplo, primeramente es necesario comprender todas estas características del entorno. Sí. Por ejemplo, una de las principales competencias que requerimos en la actualidad es la adaptación al cambio. Sí. Somos seres de hábitos. El ser humano, por supuesto, estamos configurados por nuestras costumbres, por lo que conocemos. Sin embargo, ese no es el entorno en el que vivimos. Vivimos en un entorno que constantemente cambia, que constantemente nos está planteando nuevas interrogantes, nuevas necesidades. Entonces, primera competencia sería la adaptación al cambio. El ser consciente de que el conocimiento que yo tengo hoy probablemente ya no me va a funcionar de la misma manera mañana, lo cual nos conduce a otra de las competencias clave, que sería el aprendizaje continuo. Anteriormente, en otras épocas, un ppronofesional salía de su carrera y muy probablemente esos conocimientos seguían vigentes durante prácticamente toda su carrera profesional incluso. En la actualidad difícilmente eso va a ocurrir. Entonces es necesario despertar una conciencia en todos los profesionales en general respecto a que es fundamental estarse actualizando constantemente. Entonces ese sentido de urgencia respecto a necesito actualizarme es fundamental en la actualidad. También es menester adquirir habilidades digitales, por supuesto. Es muy interesante cuando observas casos de ciertos profesionales o ciertos sectores que todavía tienen cierta resistencia hacia digitalizarse. Sí. Esto debido a que pues simplemente es esta falta de comprensión de la importancia del cambio y esa resistencia natural que el ser humano tiene hacia el cambio. Entonces las habilidades digitales, por supuesto que son básicas en el mundo actual, ya en prácticamente todas las profesiones. Quizás en décadas anteriores eso solamente lo asociábamos a gente dedicada a la ingeniería, a los sistemas, a la computación, pero en la actualidad prácticamente cualquier profesional requiere habilidades digitales elementales para poder operar en el mundo en el que nos encontramos. Algo muy interesante que mucha gente tal vez no lo tenga en mente respecto a este entorno que vivimos es la inteligencia emocional. Muchos cuando piensan en este cambio tecnológico piensan en lo más obvio, ¿no? Inteligencia artificial, blockchain, todas estas herramientas. Pero también es muy importante enfocarse en cuál es el impacto psicológico en el individuo de todo este entorno en el que vivimos. Entonces, estamos llenos de nuevos estímulos, de nuevos retos, muchos distractores también.
Y por eso es que en la actualidad también vemos un impacto psicológico, vemos muchos casos de ansiedad, de depresión, situaciones que tienen que ver con la inteligencia emocional como tal, el manejo de las situaciones desafiantes, cómo adaptarte a estos cambios. Entonces, inteligencia emocional, aunque quizás no es tan obvia, también es fundamental como competencia. En un entorno laboral, no se diga, el poder manejar un conflicto, el poder manejar quizás un desafío en donde es compleja la solución, requieres tolerancia a la frustración, requieres este pensamiento innovador, pensar fuera de la caja para poder encontrar soluciones. Entonces, es muy interesante todo este conjunto de competencias que se requieren, debido a que no solamente es respecto a competencias digitales, también tiene que ver con el tema psicológico, el tema personal, la interacción. Por ejemplo, el trabajo en equipo ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, cuando pensabas en trabajo en equipo y en liderazgo también, es totalmente distinto, por supuesto. En la actualidad, el liderazgo no solamente es el jefe que llega a la oficina con su equipo. El liderazgo puede ser estar en una videollamada con alguien en la India, otra persona en Londres, otra persona en Hong Kong, otra persona en la Ciudad de México. ¿Cómo lideras un equipo que no está físicamente contigo? Esto también es un gran desafío para muchos líderes, especialmente aquellos que están acostumbrados pues al tema presencial, que es totalmente distinto. ¿Cómo supervisas la productividad de un equipo que trabajan todos en diferentes países y que no los ves todo el tiempo, por ejemplo? Esas son interrogantes que se plantean en el entorno actual y que por supuesto requieren nuevas competencias de liderazgo. Requerimos nuevos líderes, requerimos nuevos enfoques respecto a la gestión de equipos, y quizás agregaría a esta lista también la gestión del tiempo, el time management. Es sumamente importante. No nos damos cuenta, pero vivimos en un entorno lleno de distractores. Si tú te imaginas, por ejemplo, alguien trabajando en una oficina en los 90s, sus distractores eran así, y en la actualidad son inmensos. Tienes el teléfono y una infinidad de redes sociales, de opciones, de distracción. Entonces, el ser humano en la actualidad es más disperso. Su atención se retiene a segundos, ¿no? O sea, si no captas su atención en unos cuantos segundos, ya lo perdiste totalmente, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, al estar scrolleando. Lleva 3 segundos un reel y no me gustó, y el que sigue. Eso plantea también un desafío de comunicación, que es otra de las competencias que requerimos en la actualidad. ¿Cómo me comunico de una manera persuasiva, concreta, directa? Por ejemplo, si tú recuerdas un spot en televisión de los 90s, de los 2000s, eran spots que a veces duraban mucho. Sí. En la actualidad duran pocos segundos los que vemos en YouTube porque la gente le da clic en omitir. Exacto. Entonces, incluso estamos sobreestimulados, ¿no? También se habla de esta parte con redes sociales. Todo el tiempo estamos recibiendo información de todos lados, ¿no? Y es difícil esa parte de concentrarte en una sola cosa, ¿no? Sobre todo porque la facilidad con la que tú puedes ingresar a un estímulo es la mayor que hemos tenido en toda la historia. Completamente. Un ejemplo muy sencillo: antes, cuando te querías distraer, si estabas en tu cama, a lo mejor te tenías que levantar, encender la tele. Ahora agarras tu celular, puedes ver una película, puedes chatear, puedes mandar mails, puedes hacer 1000 cosas. Entonces, todo este conjunto de habilidades es lo que requerimos en el mundo actual, prácticamente los profesionales, para poder ser exitosos y poder ser competitivos. Ok, me parece sumamente interesante esta parte de que hablas también de la parte psicológica, ¿no? Como dices, normalmente nos vamos como al estudio y toda esta parte, pero es súper importante también ver cómo hemos cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado nuestra perspectiva, nuestra forma de trabajar y nuestra manera de estudiar, ¿no? Y precisamente también me gustaría preguntarte, ¿cómo es que ustedes en el instituto es que manejan estas habilidades que se llaman, bueno, las llaman habilidades blandas, ¿no? ¿Cómo logras que una persona sea un buen líder en el entorno actual? ¿Cómo logras que una persona pueda resolver conflictos desde la parte académica? Este es un tema también sumamente interesante, debido a que un programa de posgrado en la actualidad te tiene que preparar para un entorno específico. Por supuesto que hay otro tipo de programas de otra índole que se enfocan a la investigación, que son muy válidos también. Sin embargo, si hablamos de un programa profesionalizante, estamos buscando el desarrollo de competencias. Entonces, ILEP es una institución que ha buscado generar todo un entorno en el cual el estudiante pueda desarrollar, por ejemplo, su capacidad de resolución de conflictos a través de el método de caso. Prácticamente todos nuestros programas aplicamos método de caso
en el cual no es como la educación tradicional en la cual el profesor está dictando y yo anoto, es más bien, Sí. tenemos esta situación, ¿cómo la resolvemos? Propón. Cuando se trabaja en equipo en línea, por ejemplo, ahí también estamos poniendo en práctica toda una serie de habilidades, porque si no te adaptas a este entorno virtual, puede ser muy complicado trabajar en equipo. Es decir, hablando del tema psicológico, el simple hecho de que tú como estudiante te sitúes, te pongas a ti mismo en este tipo de entornos de aprendizaje, hace que haya una transformación en tu interior, Sí. en tu psique, en tu personalidad, en tus habilidades. El tema, por ejemplo, de que hay personas que a veces les cuesta trabajo comunicarse por escrito. O sea, que llegan hasta sentir ansiedad. Sí. Mejor le marco por teléfono de inmediato. O mejor hay que vernos para comunicarnos. Por supuesto que todos los medios de comunicación son válidos. Sin embargo, hay entornos en los cuales no es posible. Claro. O no es práctico en este entorno. Entonces, lo primero que hay en ILEP, por ejemplo, es una cultura. Ok. Un entorno en el cual estamos totalmente digitalizados, estamos totalmente en línea. Entonces, desde algo muy sencillo como el estudiante puede hacer todos sus trámites en línea, el estudiante puede obtener todo lo que necesite en línea, o sea, desde incluso antes de entrar a un aula virtual, todo el entorno es totalmente digitalizado. Entonces, una vez que entras al aula, entra el tema del método de caso, por ejemplo, entra el tema también de la experiencia de los docentes en el sentido de plantear cuestiones prácticas como ejercicios, técnicas terapéuticas, por ejemplo, en el caso de los programas de psicología, que este es, por ejemplo, un tema muy interesante porque en la actualidad ya tenemos procesos terapéuticos que son en línea. Okay. Entonces, anteriormente cuando tú pensabas en ir al psicólogo, lo primero que viene a tu mente es ir a un consultorio y quizás en otra época, cuando te planteaban el tomar terapia en línea, tal vez no le tomabas tanta importancia o no pensabas que tenía la misma eficacia, Claro. cuando en realidad el resultado puede ser prácticamente el mismo. Entonces, considero que lo más importante es establecer una cultura, un entorno en el cual el alumno, desde que tiene la conectividad con el posgrado, con ILEP, con la institución, se siente que ya está, por decirlo de alguna manera, está abandonando el mundo físico y se está incorporando al mundo virtual. Y algo muy interesante también... ¿Qué es lo que también se está viviendo en la parte profesional, ¿no? En los trabajos. También esta parte virtual también ya es parte, sí o sí, de la parte profesional, ¿no? Es correcto. Y sobre todo el hecho de que tienes que convivir con gente de diferentes culturas, diferentes backgrounds profesionales. Claro. En el tema, entonces cuando tú estudias un posgrado multicultural, en donde tienes compañeros de Sudamérica, de Europa, de todos lados, eso también a ti te pone en un entorno en el cual cuando el día de mañana en tu trabajo te encuentres con colegas de otros países, sin ningún problema te vas a adaptar porque durante tu posgrado ya tuviste esta experiencia. Entonces, esta también es una de las características muy interesantes que se implementa en ILEP. Son grupos totalmente multiculturales. Y eso implica pues todo este exposure a una total diversidad de enfoques, experiencias, culturas. Y todo esto pues conforma las habilidades blandas, porque al final una habilidad blanda no es acerca de un plan de estudios, una habilidad blanda es acerca de la práctica, lo que vives día a día, lo que hay en torno a una cultura organizacional. Real, ¿no? Lo que pasa realmente allá afuera como dices, en la cultura profesional. Cada empresa, por ejemplo, tiene una cultura. Sí. Y según esa cultura, el empleado o el profesional pues tiene que esgrimir ciertas habilidades. Entonces, el entorno, sin lugar a dudas, va a configurar cuál va a ser el desarrollo de esas habilidades. Entonces, un programa de posgrado en la actualidad tiene que buscar ser un campo fértil para esas habilidades y eso se hace con la práctica diaria, con el diario vivir dentro de la institución, básicamente. Totalmente, ¿no? Y precisamente ustedes, ¿cómo es que se mantienen actualizados, ¿no? En lo que está pasando allá afuera en el ámbito profesional, ¿cómo se mantienen actualizados? O incluso un paso adelante, ¿no? En este sentido, para justamente darles esta educación de posgrado a los estudiantes que deciden asistir con ustedes. Esto es muy interesante, justo lo que platicábamos antes de entrar al aire. Te hablo, por ejemplo, del tema de la pandemia. Sí. Cuando durante la pandemia se vivió un entorno muy adverso. Muchas empresas cerraron, muchas escuelas también, universidades. Sin embargo, en este entorno, ILEP tuvo un crecimiento muy, muy fuerte debido a esta propuesta y a esta adaptación al entorno online.
¿Cómo mantenerse un paso adelante? Esta es una pregunta clave que no solamente se tiene que hacer una institución como ILEP. Esto prácticamente nos lo tenemos que preguntar todos los profesionales. ¿Cómo hacerlo? Lo primero es el apoyo de todo el equipo de ILEP. Entonces, si bien es cierto, un rector, un director tiene como papel tener la guía, de mostrar el rumbo del equipo, sí. El equipo en general es el que nutre a toda la institución. Entonces, la primera parte o lo primero que nosotros tenemos como desafío es contar con profesores que a su vez cuenten con esta actualización, con esta visión. El proceso, por ejemplo, de reclutamiento y selección es muy riguroso en el sentido de que no solamente es el conocimiento técnico, sino también esta visión, estas competencias que nosotros queremos desarrollar a los estudiantes, como aprendizaje continuo, liderazgo, trabajo en equipo, no las podemos formar en el estudiantado si el profesor no lo tiene. Entonces, lo primero es contar con el equipo tal cual que se requiere para llegar hacia ese rumbo de la innovación, de vislumbrar más allá, ¿no? La investigación hacia las nuevas tendencias también es un trabajo muy importante que desarrollan pues nuestro equipo también en el tema de acreditación de nuevos programas, desarrollo de nuevos planes de estudio. Por ejemplo, en la actualidad te hablo de un ejemplo muy, muy rápido, nuestra maestría en educación con enfoque en neuroeducación, que ha sido un programa con mucha aceptación en el sentido de que la neurociencia es la tendencia en la actualidad. Por ejemplo, el saber que la educación no solamente se trata de un estudiante frente a un profesor recibiendo información, sino qué ocurre en su cerebro, qué ocurre en su mente y cuáles son las maneras en las cuales tú puedes estimularlo de mejor manera, promover la memoria, promover una emoción positiva al respecto del estudio, porque en la actualidad sabemos que cuando tenemos una emoción positiva durante una clase, las probabilidades de aprender son mucho mayores que si estás aburrido, que si te sientes mal, que si tienes ansiedad. Entonces, ¿cómo nos mantenemos actualizados en ILEP? Pues un trabajo en equipo muy muy fuerte en el sentido de una investigación constante acerca de nuevas tendencias, las necesidades del entorno laboral. Cabe mencionar que nuestros profesores todos tienen una amplia experiencia en su campo laboral, en las más últimas tendencias, tienen niveles de estudios de posgrados, doctorados, postdoctorados, gente que constantemente está investigando, que está proponiendo nuevos conocimientos en sus respectivos campos de la ciencia. Entonces, todo este trabajo en equipo y toda la cultura que tenemos en ILEP nos permite mantenernos actualizados. Siempre tenemos ese enfoque de preguntarnos qué va a haber mañana y traerlo hoy. Y entonces, volviendo un poco al tema de la pandemia, todo este entorno que nosotros brindamos a los estudiantes en su momento les permitió adaptarse perfectamente al estudio online. Y simplemente pues quedamos posicionados en la mente del público, pues porque saben que ILEP es una opción totalmente congruente con lo que requiere el mundo digitalizado en el que vivimos hoy. Totalmente. Y por ejemplo, ahorita que me mencionabas todo esto de la parte también de investigación, ¿en qué momento dices, esta licenciatura, esta maestría debe de tener un cambio? ¿No? Creo, por ejemplo, en estos años, algún ejemplo que me dieras de alguna carrera que ha evolucionado en este tiempo que has estado como rector. Por ejemplo, te podría hablar del MBA. Vamos a platicar ahora de otro de nuestros programas. Hay muchos MBAs que a la fecha, por ejemplo, no tocan temas tan elementales como la mercadotecnia digital, por ejemplo, que forma parte del plan de estudios de un MBA en ILEP. Temas de liderazgo, de habilidades blandas, que también todavía faltan en muchos programas de MBA que también se abordan en ILEP. Entonces, ¿cómo hacemos esas transformaciones? Por protocolo hacemos una revisión de nuestros programas mínimo cada 6 meses. Esto es sumamente importante porque nosotros no nos esperamos a ver si algo surge, sino que, a ver, es el cierre del semestre, vamos a sentarnos a revisar todo y vamos a ver cuáles son las nuevas tendencias. Entonces, tal vez en una primera impresión no vemos ningún cambio, pero si empiezas a investigar a profundidad con la ayuda de un equipo de expertos, que es el que desarrolla los planes de estudio, eso nos permite llegar quizás a una tendencia que tal vez no es tan clara el día de hoy, pero sabemos que en el futuro viene y va a venir fuerte, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo en el MBA. El tema de educación que ya lo hablamos, que las neurociencias deben ser
un elemento de apoyo para prácticamente todos los educadores en la actualidad. Hay mucha gente que estudia, por ejemplo, una maestría en educación, pero realmente no tiene esas bases neurocientíficas acerca de cómo estimular a un alumno, cómo fomentarle una emoción positiva, cómo generar un aprendizaje significativo. Sí. Entonces, considero que esta dinámica de una revisión constante de planes de estudio ha sido fundamental para mantenernos actualizados, y nuestro propio estudiantado nos lo agradece. Nos habla acerca de que se ven temas que en otras instituciones no se ven, que se trabaja en un entorno muy diferente en el sentido de que está totalmente digitalizado. Se siente una transición muy amigable hacia lo digital, debido a que toda la cultura en general es de esta manera. Si bien es cierto, también contamos con la modalidad presencial. Por supuesto que el alcance de internet es inmenso, sí, y eso pues nos conduce a toda esta modalidad online y a todo este alcance que hemos tenido. Entonces, eso es un poco lo que te podría hablar acerca de cómo nos mantenemos en tendencia. Ok, excelente, Iván. Y precisamente creo que sí o sí tengo que preguntar también cómo han integrado también esta parte digital de inteligencia artificial, que también es un tema que está en boga, que totalmente en todas las industrias es fundamental hoy en día. También esta parte de automatización, ¿cómo estos elementos se integran también a los posgrados? Excelente pregunta también. Vamos a partir de un ejemplo. Tenemos un programa que es el de e-commerce y marketing digital. Por citarte un ejemplo en el cual... Es una carrera muy actual, ¿no? También. Es algo muy actual, es necesario, sobre todo porque un negocio que no está en internet en la actualidad prácticamente no existe, sí, o existe en un entorno muy reducido. Entonces, para empezar, es el enseñar cómo funcionan esas herramientas. Cómo existe una herramienta en el marketing digital que tú puedes utilizar, por ejemplo, desde algo muy sencillo, sí, un bot que te conteste un mensaje. Una herramienta que te permita hacer un análisis automatizado de tus métricas en una campaña que te permita tomar decisiones. Pero aquí hay algo muy interesante. No solamente se trata del uso de las herramientas digitales, sino se trata también de el desarrollo de una competencia en el alumno. Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos muchísimas herramientas para automatizar, tenemos acceso a prácticamente cualquier información. Tú le puedes preguntar a ChatGPT lo que tú quieras. Pero aquí el punto clave es qué hace el profesional, qué hace la persona con esa información, cómo resuelve problemas con esa información, que al final es la competencia que tenemos que desarrollar. Claro. Y también nos preocupamos mucho en ILEP por eso. No solamente se trata de enseñar, mira, tú le escribes a ChatGPT una pregunta y te va a contestar. Se trata de, mira, tú tienes una situación compleja de negocio, por ejemplo, y tú tienes acceso a estas herramientas. ¿Cómo vas a integrar todas esas soluciones, toda esa información con la que cuentas para brindar una solución creativa, innovadora, rentable a tu empresa? Entonces, en ILEP somos muy conscientes de todos estos cambios que hay, de todas esas herramientas que existen, que están evolucionando, pero vamos un paso más allá, porque no solamente es enseñarte a usar la herramienta, es enseñarte a que desarrolles una habilidad, un soft skill, que es la resolución de problemas, el pensamiento crítico, que no solamente te quedes con la respuesta de ChatGPT, sino qué vas a hacer con esa información y cómo vas a innovar con esa información. Okay, y cómo también automatizas como muchas cosas que podrían tardar muchísimo más tiempo, ¿no? Eso también creo que es fundamental. Y también también en la educación también ha sido como todo un tema, ¿no? O sea, negar como esta parte de inteligencia artificial, como esta parte negativa, ¿no? Cuando realmente también puede ser fundamental, ¿no? Para el trabajo y precisamente para el futuro, ¿no? Y hablando precisamente de esto, me gustaría que nos dieras tu perspectiva sobre cuál es el futuro de la economía digital. ¿Tú qué ves para los posgrados en los próximos años? La economía digital es un fenómeno que mucha gente ve lejano y no se da cuenta de que ya estamos ahí. Ajá. Entonces, el futuro que vislumbro es que prácticamente toda nuestra vida va a estar online, queramos o no. Son fenómenos muy interesantes los que podemos ver. Sí. Por ejemplo, en el entorno psicológico, que a mí me parece maravilloso, porque hay mucha gente que es escéptica respecto a la efectividad de un tratamiento psicológico online, cuando en realidad podemos ver que se pueden dar muchos fenómenos psicológicos a través de una pantalla o a través de un dispositivo. Algo tan sencillo, mucha gente conoce pareja por internet, mucha gente se mantiene cercana a sus familiares por internet. Entonces, incluso aquellos ámbitos que nosotros pensaríamos que son difíciles de llevar a cabo online, van a estar ahí digitalizados. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de que realmente ya estamos ahí y de realmente la magnitud real de este fenómeno,
una gran parte de las instituciones que han estado con una resistencia muy fuerte respecto a la digitalización en lo que a educación se refiere, Sí. van a tener como este despertar y se van a dar cuenta de que es necesario ingresar a esta tendencia que es inevitable. La educación, por definición, debe ser una solución para los problemas de la sociedad. Debe preparar un profesional para resolver según lo que requiera el público, según lo que requiera el paciente de un médico, según lo que requiera el estudiante de un maestro. Entonces, es incongruente que la sociedad esté avanzando a 1000 por hora y la educación se quede en prácticamente el mismo lugar. Vamos a empezar a integrar más las herramientas como tal que existen de inteligencia artificial, de blockchain, de realidad aumentada, todas estas tecnologías que sabemos que vienen en camino. Y yo creo que el futuro de esta economía digital desde la educación, el paso más importante que se tiene que dar es desestigmatizar la tecnología. Mucha gente le tiene miedo, muchos catedráticos, muchos académicos tienen como esta resistencia. Sí. Por ejemplo, si tú le hablas a un maestro o a algunos maestros de déjales una tarea con ChatGPT a tus alumnos, muchos dirían, oye, Sí. eso es impensable, ¿cómo le voy a poner Claro. a preguntarle a la inteligencia artificial? Pero ahí se necesita un cambio de chip, porque la educación de antes consistía en memorizar, Claro. pero en la actualidad no necesitamos memorizar porque tenemos muchísima información. Tenemos que aprender qué hacer con la información. Entonces, desde mi perspectiva, el cambio más fuerte que va a ocurrir en la economía digital no es tecnológico, es psicológico, es social, es un fenómeno en el cual la gente se dé cuenta de que la tecnología no es el enemigo, sino que es una herramienta que tenemos que aprender a integrar a nuestra vida de una manera productiva, por supuesto. ¿Hay un área en particular en donde ves más este cambio? ¿Algún área en especial de los posgrados o del profesionalista en este sentido? Veo sí hay por supuesto diferentes perfiles según la profesión. Por supuesto que aquellos que están dedicados 100% a la tecnología son los que tienen mayor apertura a este tipo de temas. Ingenieros en sistemas, ingenieros en prácticamente cualquier rama que tenga que ver con la tecnología, pues tienen una mayor apertura a este tema. Sin embargo, en los últimos años hay una tendencia que a mí me ha causado mucha satisfacción. En la educación hay cada vez más y más profesores y académicos que empiezan a abrir los ojos ante esta perspectiva y se dan cuenta de la necesidad de una revolución como tal en nuestro sistema educativo, en la manera en la cual ofertas un posgrado, cómo educas a las futuras generaciones. Claro. Porque ya no hablamos solamente del nivel posgrado, hablamos incluso de los niveles básicos. Muchas personas, por ejemplo, se plantean la interrogante de cómo evitar que los niños se expongan a la tecnología, que sabemos que obviamente hay grandes desventajas y grandes problemas que se pueden dar, pero más bien la pregunta sería cómo generar una convivencia saludable entre las nuevas generaciones y la tecnología, porque la tecnología no la puedes eliminar. Entonces, más bien aquí la pregunta sería cómo convivir en ellas. Entonces, no es el enemigo tampoco, ¿no? No es el enemigo. De hecho, grandes comodidades y grandes cosas que tenemos en la actualidad son gracias a la tecnología. Entonces, tenemos que aprender a convivir con ella. Veo también que el entorno de negocios va muy avanzado en ese tema de concientización, porque simplemente cuando tú te das cuenta del impacto que tiene un negocio con redes sociales y otros sin redes sociales, es imposible que no recapacites en el tema de que requiero estar en línea, requiero aprender marketing digital, e-commerce, todo lo que tiene que ver con economía digital. Entonces, si bien es cierto, esas áreas que están como más directamente relacionadas con la tecnología son las que han avanzado, todas están paso a paso yendo hacia el mismo lugar. Ok, me parece maravilloso y creo que aquí podríamos hablar horas y horas sobre la economía digital y todas estas transformaciones, pero finalmente me gustaría que le dieras algún mensaje final a la audiencia, que los invitaras a conocer ILEP también y háblame, no sé si hay alguna nueva actualización, algún nuevo posgrado, platícanos un poquito más sobre esto para ir cerrando la conversación. Claro que sí, pues vamos a hablar primeramente sobre la oferta que tenemos en puerta de ILEP. Estamos por abrir, por ejemplo, ya en septiembre, el 9 de septiembre, está muy próximo, nuestra siguiente generación de posgrados. Entonces los invitamos a consultar nuestros programas de maestría en Derecho Constitucional y Amparo, especialidad en Derechos Humanos, maestría en Educación, maestría en Neuroeducación,
maestría en administración, especialidad en finanzas, en fin, tenemos una muy amplia oferta de posgrados y diplomados en las áreas de psicología, de educación, de derecho, de negocios. Y como mensaje a mí me gustaría dejarle a los seguidores del Economista, es fundamental adaptarnos al cambio. Si nosotros tenemos resistencia al cambio, eso no va a evitar que el cambio ocurra. Esto es como un mecanismo de defensa. Muchas veces de una manera intuitiva pensamos que si nos resistimos las cosas van a permanecer igual y no. El cambio va a ocurrir, estés preparado o no, esto es algo muy importante. Entonces, un mensaje muy importante es formarse continuamente, actualizarse continuamente. Por supuesto, invitarlos a ILEP, que es una institución que además de estar totalmente en consonancia con todas estas tendencias, cabe mencionar que tenemos vínculos internacionales. Por ejemplo, somos partners del European Scientific Institute, que es una institución en la cual confluimos con diversas universidades europeas. La UNESCO está por ahí también colaborando. Tenemos vínculos con diferentes instituciones internacionales. Entonces, esto permite moverse en un entorno multicultural que también es fundamental en la actualidad. No puedes considerarte solamente mexicano en el sentido de que yo vivo en México y solo los mexicanos me deben interesar. Tú en la actualidad eres un ciudadano del mundo, así nunca hayas viajado. El internet te obliga prácticamente a estar conectado con todo el mundo. Entonces, la invitación, por supuesto, es a que se unan a la siguiente generación de posgrados que está por abrirse, que visiten nuestras redes sociales, que estén al pendiente de la oferta que es constantemente estamos abriendo nuevos programas, nuevos grupos. Están cordialmente invitados a incorporarse a la amplia comunidad ILEP, que ya tenemos integrantes pues de más de 50 países, tenemos gente de toda Latinoamérica, Europa, de prácticamente todos lados. Entonces están cordialmente invitados a visitar nuestra página, contactarnos por nuestros medios oficiales y pues a formarse continuamente para desarrollar estas soft skills que son fundamentales para ser competitivos en el mundo actual. Ok, pues muchísimas gracias, Iván, por acompañarme el día de hoy. Creo que me encantó esta conversación. Muchísimas gracias también por esta perspectiva que tienes sobre la educación, sobre la economía digital. Creo que fue maravilloso todo lo que nos dijiste. Y también pues, le agradezco muchísimo a toda nuestra audiencia por haber llegado hasta esta parte del episodio. Por supuesto que los invito a conocer más sobre ILEP y pues muchísimas gracias por vernos. Y no olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales, visitar nuestro sitio web y por supuesto también vernos en El Economista TV. Yo te agradezco muchísimo, Iván, que estuvieras aquí con nosotros el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Bye, bye, Iván. Gracias. Muchísimas gracias. Bye. Bye. El Economista Podcast.